y la imagen no era muy, muy clara. Entonces una persona que sabe me dice, bájate un Corel Draw y con el Corel no sé qué es todo una... Bueno, yo imagínense que para mí imposible. Los puse como pude, los acomodé, encontré creo que en el Drive o en algún lado así, encontré una forma de como que darle un poquito más de contraste, mejorar un poquito la imagen y los puse porque realmente me parecía que eso aportaba mucho a mi lámina, pero no estaba bien en relación al resto de las imágenes, estaba como muy descolorido. Eso me hubiera gustado, poder hacerlo mejor. No sé con qué, con el Corel no, porque el Corel no, paren. Algo un poquito más intermedio, pero la verdad que no tenía tampoco tiempo porque me perdí una semana aprendiendo a usar el Power, así que imagínense que yo no tenía más tiempo para incorporar tecnología. Canva.
el sentimiento general en el grupo era, tuve que sacrificar el texto, tuve que sacrificar un montón de información que me llevó horas encontrar y no la pude poner. Eso era el comentario general que creo que nos pasó, no sé si a todos, pero a casi todos nos pasó eso, que tuvimos que sacrificar cosas que considerábamos que eran importantes por falta de espacio. Claro, porque yo, por ejemplo... Sí. No, perdón. No, dale. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Yo, por ejemplo, para solucionar esto que estás diciendo, María Elena, tomé como guía las imágenes que yo había elegido. Por supuesto, una fachada como elemento principal y después algunas partes que me parecieron detalles de acorde a lo que tenía que ver con el lenguaje que me correspondía o que me había tocado. En base a esas imágenes, adecué el texto. Primero, obviamente, la ubicación geográfica, además, algún mapa que me ayude a eso, y después me referí solamente a lo que sintetizaba el ejemplo que yo quería dar de esa porción, de ese edificio o de ese detalle que me pareció importante y que era in equanum, que pertenecía a ese lenguaje. Eso me ayudó mucho a hacer esa síntesis, porque solamente pensé en esa situación. Traté de que hubiese imágenes anteriores del inicio de su construcción y imágenes actuales en lo posible, de acuerdo a lo que cada uno elige, fue lo que yo decidí como para ubicarme, armar ese trabajo. La cronología, además de estar escrita en el inicio de la obra y quien fue su arquitecto, me pasó lo siguiente, yo soy muy porfiada en cuanto a defino lo que quiero, más allá que sea difícil o fácil, trato de ver la manera de resolverlo, no lo cambio por algo más sencillo, no trato de ver. Y me encontré con una casa que tenía muy poca información, muy bella, muy hermosa, conocida, pero por la cual no había información. Descubrí hasta, por ejemplo, que estaba vinculada a un informe de la misma FAO sobre elementos de construcción sobre la piedra Mar del Plata. Había un informe en la que se nombraba, fui hilvanando hasta que encontré la reglamentación que me ayudó muchísimo, les aconsejo buscarlo. En mi caso era una casa patrimonial y busqué la ordenanza donde se había decretado como casa patrimonial. Y ahí pude descubrir, no encontraba, por ejemplo, quién era el constructor, me parecían diferentes, quién era el arquitecto, no había datos, no había imágenes interiores, no había datos en general, salvo las fotos de la fachada y algún detalle. Encontraron solamente eso en aspecto de la construcción, el material de la piedra, que era la parte de abajo de la casa, en la cual estaba como ejemplo en este documento. Y en el detalle de la ordenanza de patrimonial figuraba el dueño, que esta casa no estaba con el nombre con la que todos la conocemos, que acá en Mar del Plata se la conoce como Villa Joinville, pero figura como Tour 2, porque su dueño había sido el dueño original, Guillermo Tour, que es el dueño de la famosa Casa Tour de Alvear y Güemes, Güemes. El arquitecto no había sido arquitecto, sino había sido el que proyectó la obra. Y su constructor había sido el mismo dueño, que además tenía una empresa constructora.
Entonces, bueno, me ayudó muchísimo el documento de la ordenanza, digamos, en cuanto patrimonial, para dilucidar eso y poder expresar quiénes habían sido, ¿no? En cuanto a no encontrar dueños en el transcurso de la historia, simplemente salí de los sitios de arquitectura y demás, y dije, también voy a buscar por otros, porque a veces uno sabe por dónde puede encontrar la información, y encontré que esta casa se ofrecía en alquiler al exterior, en precios en euros o en dólares, por ser bien patrimonial, del tal arquitecto, y me encuentro con imágenes del interior, ofreciéndola como unidad habitacional en alquiler, con una triste sorpresa en la cual, si bien uno entiende que esas casas tienen muchos años, deben ser refaccionadas, ¿no? Recicladas, todos los que se le pueda poner, ni siquiera se habían mantenido, no digo el estilo a nivel unidad histórica o a nivel museo, ¿no? Sino quizá desde las líneas del interiorismo, seguir una inclinación hacia lo que era la fachada. No, creo que mi casa está un poco más ordenada que el interior de la famosa casa de Villa Joinville. Así que bueno, todo eso lo adosé como material, porque si bien pude dilucidar algunas cuestiones obvias en su fachada del lenguaje del modernismo que yo había tomado, que era el Art Nouveau, pude ver que su historia contemplaba otras facetas. Adosé los links al documento y como información de la cual yo me pude sostener para aportar algo, pero no me salí de la idea, digamos, de inicial mía, ¿no? De ese enamoramiento. Yo cuando tengo que hacer un trabajo busco qué es lo que me gusta, aunque no me guste la materia. Uno tiene que mi idea es encontrar una palabra, una frase, por acá, esto me gustó, y bueno, apunto por ahí, porque a veces, no sé, es difícil cuando, yo en mi caso no tuve nunca acceso a materias que tengan que ver con la política, quizás por lo que a mí me infiere, tal vez cercanas a la historia sí, muy cercanas a la historia, y también hice diseño gráfico hace muchos años en la Malarrosi, que lo que es el lenguaje artístico, algunas cosas me son familiar, pero es diferente a través de los años el contexto en que uno estudia y la situación de uno. Entonces, cuando sí se me presenta una dificultad o algo que me cuesta, trato de encontrar ese enamoramiento, ese algo que me guste para orientarme. Por ahí les sirve. Yo también tengo un rompecabezas en mi cabeza, pero bueno, trato, y a veces otra cuestión que me pasa es con los grupos. Yo por ahí veo que ustedes están muy pendientes de los grupos, que bueno, ayudan, pero a veces complican mucho también, porque son muchas opiniones y muchas... a mí en lo particular, en lo personal, a mí no me orientan tanto. Me guío sí con mi grupo de trabajo, los consulto, los veo por dónde están, pero muchas veces se hacen muchos líos de fechas, muchos líos de información, y es difícil cuando estamos todos en la misma, que no tenemos algo claro, poder definir algo. Esa es mi visión personal. Espero que sirva, no sé si... Todo sirve. A mí lo que me pasó es que en la consigna, aparte de todo lo que Marcela explica, la consigna pedía datos sobre la historia, el contexto social, político, económico, bueno, y había de todo para poner, unos chismes preciosos que daba pena desperdiciarlos, porque era como la nota de color, y bueno, y todo eso prácticamente yo no pude poner nada, porque tenía que tratar de cumplir con lo que pedía la consigna, que eran los datos, lo básico. Bueno, pero vos sacás lo básico, María Elena, y no te quedes con esas ganas de ponerla. En la hojita donde vos podés, tu info adicional o de donde tomaste el ejemplo, si te gustó y te encantó y te parece que es válido, copias el enlace y lo pones en la hojita. Y no te quedás con que te faltó algo que vos tenías ganas de decir. Sí, eso a mí me sirvió también. Claro. Sí, puede ser. Claro, yo, bueno, no...
la, la, la bibliografía y lo hice en una hojita aparte, pero bueno, como tampoco lo sé hacer muy bien, no me siento muy segura con ese tema tampoco, bueno, lo hice así, seria. Nos pasa a todos. Yo lo mandé y no sabía si lo había mandado, si se había mandado, si había quedado claro, bien. qué sé yo. Está bien, son los primeros pasos por ahí. Sí. Sebastián, a mí me pasó que, bueno, yo nací en Mar del Plata, mis abuelos nacieron acá y las obras que estábamos haciendo eran de la época que nacieron mis abuelos. O sea, uno de mis bisabuelos se casó acá en Mar del Plata. Entonces era parte de la historia de mi familia. Y no pude volcar nada y no encontré fotos para ayudar porque mi hermana se la llevó, hicieron una exposición en el Colegio Gutenberg y desaparecieron todas las fotos. Entonces no tenía nada para apoyar lo que decía, pero era volver a encontrarme con mi familia, o sea, con mis bisabuelos, con todo. Fue algo fabuloso, realmente. Y no pude poner nada porque demasiadas cosas y poco lugar. Y soy desordenada en un montón de cosas, pero en cuestión de estudio soy muy ordenada y no puedo ver las cosas torcidas o una cosa acá y la otra acá abajo. Y, y me vuelvo loca. Entonces tenía las fotos, lo escrito y nada de un color oscuro que me tapara porque para mí era de mal gusto y no lo podía poner. Fue realmente fue un trauma. Y yo pensé que podía poner una hoja aparte con información y después me dicen las chicas no. Así que tuve que condensar todo, algunas fotos, achicarlas y mi hija me dio, bueno, porque ellas están, una bajo la técnica, las otras, porque son un batallón, las otras están estudiando en la facultad, entonces me explicaron. Y usé de Google, la parte de diseño, presentaciones de Google, y es muy fácil. Si lo puedo hacer yo, chicas, es facilísimo eso. No sé si es como Canva porque no tiene plantillas, pero es muy fácil hacer una lámina ahí. ¿Tiene plantillas? Acá mi hija me dice que ella descarga las páginas, pero ella me descargó eso y yo con eso lo pude hacer tranquila, todo pipí cucú, pero con poca información. Me sobró toneladas de información. Sí. Ese lo usé. Y hoy hay otro de la facultad que es de la guía arquitectónica y hay otro libro que sacó la municipalidad que habla y tiene fotos de Mar de Plata. El de la guía, yo te lo paso lo que encontré, el de la municipalidad no lo encontré digitalizado.
Sí, que se hizo en la época de Helio Aprile. Sí, es hermoso, es uno de los mejores, a mi hermosísimo ese entender, libro. es uno de los mejores y no está digitalizado, es verdad. Una pena, es un bellísimo Habría libro. que pedirlo como estudiantes. Tengo una amiga que está en turismo, por ahí ellos la tienen, voy a preguntar. Es el último libro, ¿no? Ahí me fijo. El primero, porque si no... Ay, gracias, ahí lo abro. Para poner el teléfono, que funciona todo bien. Gmail, activar. No. Sí. Yo tuve los dos extremos. Elegí una casa en la que no tenía nada y elegí otra construcción de acá en Mar del Plata, de la cual hay muchísima información y en la cual es una de las más apoyadas entre la Casa del Puente está esta también, que está más apoyada en cuanto a la insistencia de mucha gente que la quiere, la ha querido y hasta hay proyectos reales aprobados de arquitectos para su remodelación y un montón de cuestiones. Hubo inclusive hasta un dinero de afuera, de Italia, para recuperarla y demás, y nunca prosperó y todos los caminos llevaron a la nada y no se sabe bien por qué. Entonces había información, pero muchísima. Y bueno, tomé esta cuestión que le decía María Elena, elijamos un sector clásico donde se pueda ver lo que tiene que ver más típico del lenguaje, poder expresarlo y por eso utilicé, ahí fue donde descubrí de copiar y pegar los enlaces en la información del texto que yo daba, porque había una información muy rica, no solamente del pasado, sino de los diferentes procesos para tratar de conservarla, inclusive las Naciones Unidas, que es la vieja usina del puerto, la vieja usina 9 de julio y toda su historia. Es algo que a mí, yo cuando paso y lo veo, me da como angustia, y bueno, por esa razón la elegí, elegí cosas que me eran significativas para mí, como les comento recién, trato de buscar algo, como decía Silvia, algo que uno sienta una cierta pertenencia, ¿no? O le transmita algo.
A mí, políticas, por ejemplo, era de las materias que, como dije hoy, nunca había abordado en ningún sentido y nada más lejano a mí que algún texto o alguna idea, ¿no?, que tenga que ver con la política en todo sentido. Y descubrí la manera de abordarla, como decís vos, desde qué es lo que a mí me llega, por ejemplo, ahora con el informe que tenemos que hacer de políticas del parcial individual, que es la lectura de un informe del París-Dakar, y bueno, hablar de un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos culturales de las minorías, y legales, y etcétera, y patrimoniales, ambientales y demás. Lo llevé justamente por el lado de las etnias minoritarias, que es un poco lo que tiene relación a mi trabajo. Yo trabajo desde el área de la danza, más específicamente de las danzas folclóricas, por eso también lo relaciono a la historia y a otros contextos. Y le fui encontrando, tal cual como decís vos, Sebastián, no familiaridad, pero buscar ese lugar que es cómodo para uno, para después poder ampliar, porque realmente no lo encontraba por dónde relacionar lo que leía de políticas. Fui pensando en esta cuestión cultural propia, en lo que uno tiene vivido o conocido, como para decir, bueno, tengo que ir por este lado, porque si voy de lo legal, que desconozco, que me es ajeno, si voy desde la coyuntura política, menos. Entonces, bueno, fui despacio llegando a estas conclusiones que me están acercando. Es difícil, como para todos, es mucho para leer. Estoy mucho tiempo el que puedo tratando de leer, pero le encontré el camino buscando estas situaciones. Aparte, es muy distinto. Nosotros, más o menos todas somos de la misma edad. Cuando estudiábamos teníamos un profesor o una profesora, una maestra, que lo veías en la cara y hablabas, y si tenías una duda, vos sabías qué esperabas. Pero con esto es una cajita de sorpresas, porque vos mandás y no tenés devolución de lo que vos escribís, salvo en la nota de historia o la de política, que no fue bien en el grupo, pero individualmente no te contestan, entonces no sabes si estás bien o no. Y ahí empieza que el viejazo me agarró a mí con todas las inseguridades, ¿me entendés? Pienso que a la mayoría le pasa lo mismo, porque yo hablé con chicas más jóvenes que yo, que están en el grupo, y tienen el mismo problema. No saben, es una caja de Pandora, no sabes qué vas a encontrar, cuál va a ser la respuesta. Y es difícil eso. Sí, es difícil. Porque no, perdés, aparte, bueno, yo en mi caso, hace muchos años que no estudio, está bien, estudian mis hijos, y yo viví el estudio de ellos, pero no es lo mismo. Esta carita es la que se pone enfrente del profesor, carita ya. Ahora próximamente voy a tener el pelo más corto, pero porque me operan. Pero vamos a una cosa, yo pongo la cara con el profesor y no sé qué es la respuesta del profesor, y eso me asusta. Con todo lo estructurada que soy, yo enseñé matemática, física y química, así que esto es todo lo contrario a lo que yo toda mi vida estudié. Es todo lo contrario, ¿me entendés? Y encontrarme con una cosa distinta y no saber qué es lo que quieren, porque en matemática 1 más 1 es igual a 2 y ya está. Pero esto es distinto y a veces no sé qué es lo que me piden. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero es mi inquietud. Sí, creo que nos pasa a todos, por lo que veo la cara de todos, nos pasa a todos. Pero es hermoso escucharte también, y creo que la virtualidad tiene su lado bueno y su lado malo. Tenemos pero lógico. como todo.
y lamentablemente va llegando para quedarse, así que hay que sacarle provecho también. Aprendamos todo lo que se pueda, tratemos de solidarizarnos entre nosotros, y para mí es muy lindo ver en la carrera las caras de ustedes, acá al lado de la de Sebastián, que podría ser mi hijo. Todos podrían ser, siempre en mis clases o cuando tomo una clase con algún otro maestro, los que me rodean son siempre más jóvenes, pero bueno, que eso también nos nutre, y creo que también nosotros tenemos mucho para dar a raíz de esto que contaba Silvia, las experiencias de María Elena, Efraín, que también, bueno, lo conocí hace poquito por teléfono. Efraín, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Él tiene también su bagaje cultural como trabajador de la cultura de la zona, y contemos un poco a través de lo que estudiamos, creo, un poquito de lo que hemos vivido. Se trata de eso también. Creo que nosotros podemos aportar un poquito, y es hermoso verlos a ustedes también acá. ¿Querés venir acá? Por supuesto. Mentira. Pero Quiero decir, no, te quería decir que sí, estaba sumamente interesante la carrera y las materias, por supuesto que sí, también. Con lenguajes artísticos, lo único que me pasó es una experiencia personal esto, ¿no? Que pensé que cada capítulo, por ejemplo, de la biografía base o matriz, que puede ser el libro de Benévolo, o Malévolo, no sé por qué le habrán puesto ese apellido tan significativo, Benévolo, ¿no? Pero cada capítulo sería prácticamente una especialización, ¿viste? Porque te habla de las etapas y de las características de cada periodo con una profundidad y una cantidad de datos que es infernal. Quizás necesitas una semana para digerir exactamente lo que es el modernismo, por ejemplo. Entonces, viste, de repente nosotros a esta velocidad, y has pasado en un foro de compañeros que alguien dijo que no pensaba que la carrera esta era tan vertiginosa. Me encantó la palabra, ¿viste? Vertiginosa, porque me parece que define un poco la velocidad a la que tenemos que, digamos, lanzarnos sobre los temas y tratar de elaborarlos o hacer todo lo que vos dijiste que hay que hacer, por ejemplo, en la infografía. Cosa que yo ya me parece que me estoy comunicando con la gente de lenguaje para decir que me devuelvan lo que mandé, ¿viste? Porque estoy bastante lejos de quizás de lo que vos estás planteando como pautas para tener en cuenta, ¿no? Desde el formato de la letra, ¿viste? Y todo ese tipo de cosas. Es decir, está bien, por ejemplo, que uno tiene un cierto concepto respecto a la presentación de un trabajo, pero el manejo de las técnicas y el manejo de los medios tecnológicos nos está exigiendo cada vez más en este punto. Y acá lo tenemos que resolver, pero velozmente, ¿viste? Yo, por ejemplo, te había preguntado la vez pasada del Canvas, y yo verdaderamente te digo con sinceridad, Sebastián, no tuve tiempo de ponerme a estudiar el Canvas. Porque no hay tiempo, ¿viste? Estoy de acuerdo con esa compañera, que no recuerdo qué nombre era, pero que dijo que la carrera era vertiginosa, que esto era una carrera tranquila, y bueno, sí, estamos en un vértigo, ¿viste? Que creo que nos viene bien para un primer cuatrimestre, tal vez, para poder entrar en carrera, ¿no? No. Vino la abuela y
Me voy a enterar con la nota. Sebastián, ¿vieron un compresor? Ah, espera que no me acuerdo el nombre. Perdón, pero ya... Espera que no tengo justo acá el... Yo tuve a Milano, por ejemplo. Yo a Mariana. Yo también, a Mariana. Ah, es amorosa. No me dio la nota, pero hasta ahora es amorosa. Después te digo. Te puedo hacer una pregunta mientras tanto que por ahí sirve para todos. Yo en la bibliografía puse el nombre de 2 páginas que consulté. Eso no es un enlace, ¿no es cierto? Bueno, que yo en la bibliografía puse el nombre de 2 páginas que consulté, una de arquitectura y otra. Eso no es un enlace, ¿cierto? Puse, claro. Sí. Claro, bueno, yo eso, como no me entraba en ningún lado, lo puse en la bibliografía, en la hojita aparte, donde pusimos lo que habíamos consultado. Puse los nombres de los libros, o sea, todo donde conseguí el material y el nombre de esas 2 páginas. ¿Qué ruido hay? Creo que hay un micrófono abierto. Sí, es verdad, yo lo dejé. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, eso no es un enlace, es claro. Está bien. Ah. A todo.
Y te hago otra pregunta. Cuando vos pones la bibliografía, bueno, ¿hay un protocolo? ¿Cómo es? Porque yo veo, viste, por ejemplo, que ponen, no sé, eso yo no lo sé hacer. Traté de hacerlo lo mejor posible, pero viste que ponen, suponte, el nombre del libro, el autor, la página donde está, donde se extrajo la información o lo que sea, que hay que poner todo. Bueno, pero en este caso puntual, como eran datos, eh, yo interpreté que había que explicar de dónde los habíamos sacado. Entonces, ¿eh? No, no eran numéricos, pero, por ejemplo, no sé, te preguntaba, en la consigna había que poner todos los datos de la obra que uno había elegido. Entonces, eso de dónde uno lo sacó. Eso, ah, no, claro. Genial, lo hice todo mal. Buenísimo. Bueno, para la próxima. Sebastián, Mariana Fernández Olivera era. Sí, 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 divina, divina, la verdad que sí.
Tenemos la fecha que cambiaron de políticas, que era para este miércoles, que la cambiaron para el fin de. Y tenemos después de historia bastante para leer, porque son los dos ejes, el 2 y el 3, que hay que leerlos todos. Sí. Sí, que creo para lo que he visto que la mayor exigencia la vamos a tener siempre en los finales o en las presentaciones por el lado de historia. Sí. No, yo lo pensé porque cuando tengo muchos textos, trato de buscar cuál texto apunta más a lo que tengo que preparar en ese momento, entonces estaba pensando que voy a tener que releer un montón de material para el final porque hay cosas que por ahí se te pasan, que no van de acuerdo justo a ese trabajo, pero que es importante para un final. Entonces vamos a tener que ir y volver y revisar, creo, algunos contenidos. Nada, yo hoy como cuando iba ordenando todo el lío de bibliografía que uno abre, descarga, investiga, pensé en eso, uy, hay un montón de cosas que uno para el final va a tener que tratar de devolver, pero bueno, así tiene. Ah, yo hice algo parecido para mis resúmenes. Yo, por ejemplo, leo todo y voy escribiendo a la vieja usanza para mí un resumen. Después de ese resumen marco el párrafo, los renglones, los resalto del tema al cual hago referencia. O sea, no es tan ordenado como lo que vos decís, creo que lo que vos decís es más prolijo, es más específico, pero ayuda un poco. Así que si uno lo ordena, creo que va a estar mejor.
Yo mi No, por ahí podríamos hacer un tutorial de fichado o algo así. Dale. Yo tengo un drama con los nombres. Tengo 6 hijos y 19 sobrinos. Así que hago un merengue, a uno le digo un nombre, después se enojan, ¿viste? Y no te digo los nietos y sobrinos nietos. Y yo no retengo los nombres de los poetas, de los arquitectos, pero eso siempre fue mi trauma. Entonces tengo que hacer machetes y todo eso, de ir anotando qué hace cada uno, obviamente. Algunos los conozco solamente, ya veo el cuadro y sé que es un Van Gogh, que es un Rembrandt, ya sé, pero de los otros que son menos conocidos, me vuelvo loca. No, me hice machete, tengo, ¿ves? La libreta, con esta libreta vivo con machete yo. ¿Quién es fulano? Y ahora, como vos dijiste así, me voy a comprar un cuaderno con el índice y voy a ir poniendo los nombres. O por nombre o por, no sé, voy a ver cómo lo hago. Pero es más del cuaderno que de la computadora. Eso. No.
No, yo sí quiero. Lo que pasa es que no tengo preguntas porque como no tengo experiencia con ningún otro programa, pero bueno, voy a ir incursionando y bueno, por ahí en un tiempo podemos hacer otra charla, porque yo no puedo preguntarte nada porque solamente usé el PowerPoint para hacer estas 2 láminas, fue mi única experiencia en la vida, o sea, no, ¿qué te voy a preguntar? Pero sí, me gustaría por ahí poder usar un programa un poquito más completo o complejo o amigable o lo que sea, como estos que recomendaste. Eh, pero bueno, tengo que empezar a toquetear para después poder hacer preguntas. Sebastián, hay recuperatorio del final, ¿no? De la infografía, sí. Las de política, una de las chicas le agarró una crisis existencial haciendo la infografía y dejó de estudiar. Sí, Laura. No la yo la conozco conozco. a Laura. Yo también, si no es solamente por la infografía, Laura tiene además, bueno, si la conoces, que tal vez tiene algunas No, complicaciones yo no la personales. conozco. Bueno, no es solamente por la infografía. No se hallaba con el volver a estudiar y además hay algunas cuestiones también personales que le complicaban en cuanto a disponer de tiempo. Y ella es una persona que es de ponerse así como muy nerviosa. Inclusive yo le hablé en particular, no estoy en el grupo con ella, pero nos conocemos en lo personal desde hace muchos años. No se sentía cómoda, no se sentía en situación, le costaba A también mí relacionarse. me hizo muy mal a mí, porque yo digo, la presión hasta que llega. Yo me tengo que operar, no sé cuándo, están esperando traerme las cosas y me opera. Ya tengo todo y dice el neurocirujano que son 2 días y ya vuelvo a casa. Pero me van a poner el tornillo que me falta, espero que me quede bien porque si no estoy frita. Pero a lo que yo voy, todos tenemos problemas ahora, pero sumar un problema tan grande, porque el texto que mandó era tan agobiante que yo me sentí muy mal, pobre, y no sabía cómo ayudarla. Pero es terrible y los profesores por ahí no se dan cuenta de lo que uno siente, porque la mayoría no somos chicos chicos, la mayoría de los que cursan la carrera somos grandes y no tan grandes como yo, pero debe haber 1 o 2 personas más viejas que yo, mayores a mi edad, pero a lo que voy,
es agobiante. Y por ahí se sintió... Laura Sánchez, Laurita, sí, Laura Sánchez. Mira, si querés yo hoy me comunico con ella, después te aviso, a través del campus, te mando un mail o algo. Yo creo que ella, su angustia es más que nada por un montón de situaciones que ella ya lleva. Entonces, bueno, al verse en una situación diferente a su cotidianeidad, que la saca de horarios, que lo saca de exigencias y demás, ella también es una persona como más sedentaria, trabaja, da clases, pero con gente mayor, entonces trabaja como en otra. Exacto. Yo voy a hablarle más tranquila a ver qué dice y te comento. Bueno, perfecto. Yo voy a decirle que al menos que intente hablar con vos o escucharte, ¿no? Porque por ahí entre todos podemos colaborar. Yo también le ofrecí, estamos cerca, nuestros domicilios, nos conocemos. También creí que después de la última charla que iba a necesitar 1 o 2 días porque en el grupo, ella, otra de las cosas que también la confundía, la aceleraba mucho, era esto del el grupo que hay en de WhatsApp, de uno de ellos. Claro, es muy complejo todo el tiempo, todo el día, mensaje, y ella sentía la necesidad de responder a todos. Bueno, focalízate primero en el campus y después si uno puede responder, y en tu grupo de trabajo, y después si podés, respondés, porque la realidad es que a veces, como cuando se traslada una información real, por decirlo de alguna manera, o una información verídica, no está con un recuadro, con un color, con un flyer, con algo que uno diga, la busco y está acá. Todos empiezan a opinar y ella se sentía como agobiada, inclusive cuando ella dijo que dejaba, fueron como mucha cosa encima y la agobió más. Entonces yo, bueno, 2 o 3 días te dejo que te tranquilices, que lo pienses y después charlamos de otra manera, más tranquilas, nos tomamos un mate virtual, nos vemos, charlamos, que nosotros a veces nos encontrábamos para charlar de la vida en una llamada de WhatsApp, hacerlo así, a ver si ella puede, porque realmente estaba muy entusiasmada con la carrera. Pero bueno, veremos. Ojalá, porque sé que le va a hacer bien. Por ahí lo que habría que volver a aclarar, que lo explicaron muy bien cuando hicimos el cursillo, es que la información está en el campus. Todo lo demás es divertido, es bueno, uno hace intercambios, se divierte, se ríe, porque la verdad que son unos grupos, yo me mato de la risa porque sí. Es un disparate, todos los grupos son un disparate, son divertidísimos, pero bueno, hay que tomarlo como lo que es un lugar donde uno canaliza un poco su locura, sus angustias, su incertidumbre, pero la información está en el campus. O sea, hay tal cual. Porque si no pasa esto, que no son en serio los grupos. ¿Necesitas?
No Claro, son pero misterios. ella quizá ante su incertidumbre Claro. confiaba en las Son chicas de 5:30. su grupo, inclusive dos la conocen personalmente Ya también, termina. todo, pero se empezó a hacer ¿Por como qué? ¿Qué necesitas? mucha cosa y no sabía para Ahí dónde voy. disparar, y uno decía una cosa, y Estamos como vos hablando contás, boludeces. como es el grupo, ¿viste? Y quedó como muy, muy desconcertada, muy. Yo del grupo tengo un montón de stickers porque nos mandamos y son stickers cómicos y me divierto, pero es para reírse. También si no te reís de lo que te pasa con la gente que está con vos, chao, escúchame, ya demasiadas pálidas tenemos. Es así, entonces lo que pasa es que no toda la gente piensa en la misma sintonía. Y estamos atravesando tiempos que son difíciles de estar solos, de convivirlo solos. Hoy es el cumpleaños 25 de mi hija, de una de mis hijas, la número 4, y la mayor de las nenas, que es la anterior, a las 6:30 de la mañana le trajo el desayuno. Me despertó, la quería matar, pero Bueno, es era un así. lindo momento para despertarte. Claro, pero te quiero decir que yo no estoy sola y por más que quisiera estar sola, no puedo. No, yo te entiendo. Tengo 5 Pero hijos, a me veces, ganás por uno, así que siempre hay, no todos viven acá, pero bueno, siempre hay alguien. y lo más importante son los nietos. Eso es. Recién voy por 2, vos me ganás por lejos, por lo que veo. No, tengo 5. No. Ah, bueno. Mis hijos el mayor tiene 33, cumple ahora. Y la más chiquita es la que ahora tiene clase, tiene 18 y va al industrial. Este año se recibe de técnica electromecánica. Por eso te digo, Bueno. a mí la matemática, la física, fantástico. Todo esto es un regalo. Y qué hermoso que te hayas dado el permiso vos de vivirlo, así que una genia. Pero sí, aparte, escúchame, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Era una cosa pendiente que tenía, ya hace muchos años que quería hacerlo y este año dije, bueno, lo voy a hacer. El año pasado con la pandemia estuve al divino botón sentada en una silla. Claro, ahora por lo menos estoy sentada y estudio. Gracias. Gracias. Saludos a todas. Gracias. Cuídense. Chao, gracias. Besos. Un beso a todas. Gracias, Sebastián. Gracias. Muchas Gracias por la gracias. paciencia. Chao.